6 jueces importantes que liberaron a Israel. A partir del capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 16, versículo 31, nosotros encontramos la historia de estos jueces. Estos 6 jueces son los más importantes que se mencionan en el libro. Primeramente tenemos a Otoniel, que era de Mesopotamia, capítulo 3, versículos 7 al 11. Después tenemos la actuación del juez Ahod de Moab, que actúa en el capítulo 3, versículo 12 al versículo 30. Tenemos los jueces Débora y Barak. Es la primera vez que figura una mujer en este libro. Tenemos a Gedeón también, capítulos del 6 al 8. Tenemos al antijuez Abimelech, que más adelante vamos a estar viendo su historia. Está en el capítulo 9. Después en el capítulo 10, versículo 6 hasta el capítulo 12, versículo 7, tenemos a Jefté. Y más adelante, capítulos 13 al 16, tenemos la actuación del juez Sansón. Pero ahorita los vamos a estar viendo más a detalle cada uno de ellos. El inciso C de nuestro bosquejo nos dice que hubo un tiempo de confusión. Tenemos el capítulo 17, narra la historia de un hombre llamado Micaía que cometió idolatría. Vemos los danitas se mudan de territorio en el capítulo 18 y vemos los capítulos 19 al 21, un pecado muy grande, muy atroz que ocurre en esos capítulos y una guerra civil dentro del pueblo de Israel. Este es, hermanos, el bosquejo del libro de Jueces. El título y el propósito, hermanos, del libro de Jueces. Bueno, el título pues es Jueces. ¿Por qué? Porque describe la actuación de personajes que gobernaron después de Josué. Durante estos 400 años, Israel es un grupo de tribus y cada tribu se gobernaba a sí misma. El libro de Jueces, hermanos, tiene 2 propósitos. El primer propósito es registrar la historia de Israel entre Josué y Samuel. El segundo propósito es dar a conocer el ciclo espiritual de Israel en Canaán. Los israelitas, hermanos, se negaron a obedecer a Dios y se volvieron a los ídolos y a la inmoralidad. Así que Dios envía naciones, las mismas naciones que ellos dejaron vivir ahí en ese territorio. Ellos se levantaban de pronto y les conquistaban y les hacían pagar tributo, le robaban su ganado, su cosecha y los tenían bajo servidumbre. Pero dice la Biblia que después de algunos años en esclavitud, Israel clama a Dios y Dios le levanta un libertador y en libertad nuevamente adoran a Dios. Pero cuando moría el juez, cuando moría el libertador, el pueblo volvía nuevamente a hacer lo malo delante de Jehová y se iba en pos de la idolatría. Pronto el ciclo de pecado comenzaba así una y otra vez. Entonces, título del libro, Jueces, propósitos, registrar la historia de Israel y dar a conocer el ciclo espiritual de Israel en la tierra de Canaán. Las condiciones en el tiempo de los jueces, hermanos. ¿Cuál era la condición geográfica, la condición espiritual y la condición histórica? Bueno, hubo áreas que no lograron conquistar. Dios mandó a Israel que sacaran a todos los enemigos de la tierra, pero ya vimos que ellos no obedecieron completamente. Había todavía algunos cananeos morando allí después de la conquista. Esos enemigos, hermanos, se quedaban en fortalezas que Israel nunca conquistó y causaron muchos problemas al pueblo de Dios. Eso lo vemos en Jueces capítulo 2, versículo 1 al 3.
Algunas veces los cananeos trabajaban para Israel y les pagaban impuestos. Pero cuando Israel dejó de caminar con Dios, sus enemigos se levantaban y le vencían. Repetidas veces, hermanos, los israelitas tuvieron el mismo problema. Los cananeos que moraban en la tierra influyeron al pueblo de Dios para adorar a sus ídolos. Y esto causó que Dios enviara naciones enemigas a conquistar Israel. En esos tiempos difíciles, Israel se arrepintió y clamó a Dios. Él contestaba sus oraciones, levantaba un juez para libertarles, e Israel servía a Dios mientras el juez vivía. Pero después, unos pocos años después, el ciclo comenzaba nuevamente. El pueblo se volvía a la idolatría. Y aquí vemos el ciclo del libro de Jueces, hermano. Ellos pecaban, adoraban a Baal, a Astarot, se iban en pos de los ídolos, actuaban con un perverso corazón. Dios levantaba una nación que los esclavizaba, que robaba su comida, su ganado, su cosecha, y entonces ellos pagaban tributos, se veían nuevamente en esa condición de esclavitud. Ellos, por causa de la esclavitud, clamaban a Dios en un arrepentimiento. Dios, en su gran misericordia, levantaba un juez que traía liberación. Pero una vez que el juez moría, el pueblo de Israel volvía nuevamente a pecar. Y así sucesivamente, hermanos. El libro de Jueces nos habla de este ciclo constante y repetitivo por parte del pueblo de Israel. Y aquí tenemos, hermanos, a los jueces. Tenemos primeramente al juez Otoniel. Es el primero que surge dentro de este libro. Su historia la encontramos aquí en el capítulo 3, versículos 7 al 11. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. La ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Se alió a la batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces vemos que Otoniel fue hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Su historia la encontramos en Jueces 3, versículos 7 al 11. Los enemigos de Otoniel fueron Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, quienes subyugaron a Israel durante 8 años. Jueces capítulo 3, versículo 10 es el versículo clave para ver lo que Dios hizo por mano de Otoniel. Y tenemos el final. Dios estuvo con Otoniel, él vence a Cusán Risataim, y dice la Biblia que reposó la tierra 40 años. El siguiente juez, hermanos, es Ahod. Su historia la encontramos en el capítulo 3, versículo 12 al 30. Los datos personales de Ahod, hermanos. Ahod era zurdo. Él era hijo de Gera y pertenecía a la tribu de Benjamín. ¿Cuáles eran los enemigos, hermanos, del pueblo de Israel en el tiempo de Ahod? Dice ahí Jueces, dice Jueces capítulo 3, versículo 12.
Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Vemos, hermanos, que el enemigo de Israel en los tiempos de Ahod fue Eglón, rey de Moab, y los hijos de Amón y de Amalek, que subyugaron a Israel durante 18 años. La tierra reposó, Dios le dio la victoria a Ahod, y la tierra reposó durante 80 años en los tiempos de Ahod. El siguiente juez, hermanos, lo vemos en tenemos a Samgar. Samgar, hermanos, lo único que sabemos de él, porque hay un solo versículo de la Biblia que nos habla de su historia. Jueces capítulo 3, versículo 31 dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. ¿Qué sabemos de Samgar? Era hijo de Anat, derrotó a los filisteos y se dice que salvó a Israel. No sabemos durante cuánto tiempo lo hizo, pero sabemos que